Tengan muy buenos días, queridos estudiantes de segundo medio. Desde acá yo los saludo y les doy la bienvenida a una nueva jornada de actividades de la asignatura de Artes Visuales. Sean bienvenidos. Para comenzar la sesión de hoy, haremos una retroalimentación de los contenidos que vimos en la clase anterior, los cuales tenían como título Instalación Artística. Nos situamos en la unidad número 3, que es la instalación multimedial. Y como contenido, como desafío, teníamos que crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles en espacio público y en diferentes contextos. De ahí viene el sentido que tiene la instalación artística, que es una intervención un poco del espacio o del contexto o del espacio público, ¿ya? Vimos que la instalación artística, hicimos un poco de historia, que la instalación artística se empieza a hablar de instalación multimedial o artística aproximadamente en el año 60, con las vanguardias artísticas presentadas principalmente por el artista Marcel Duchamp, quien realizaba verdaderas performances y instalaciones artísticas. Cabe destacar que el concepto de vanguardia ustedes también lo van a poder ver en la asignatura de lenguaje. Actualmente están hablando algo así de la vanguardia, donde está el futurismo, el dadaísmo, todo ese tipo de manifestaciones que se topan, el surrealismo, que se topan un poco con la asignatura de lenguaje o con contenidos de lenguaje. Cuando en Europa surgieron las vanguardias artísticas, estas abarcaban, bueno, arte, música, teatro y literatura, así que están enlazadas directamente. Los orígenes hablamos de Marcel Duchamp, que hablaba de su collage o diferentes formas de arte que ya no tenían que ver con el caballete ni con las dos dimensiones, sino que había una interacción de la obra en un espacio físico. Acá yo les dejé en la guía, teníamos el ejemplo del Gran Vidrio, que es una obra póstuma de este artista, la cual dejó en un museo, que es un vidrio que tiene bastantes elementos que lo hacen un trabajo bastante profundo y digno de analizar. Hay que hacer un análisis bastante bueno, bastante profundo para entender un poco esta obra, cosa que pasa con muchas instalaciones. Vimos los principales exponentes que teníamos a esta pareja de artistas, que era Jean-Claude o Cristo y Jean-Claude, que son estos caballeros que realizaban estas instalaciones o estas intervenciones donde forraban o ponían telas sobre los edificios, donde sembraban sombrillas, quitasoles en los campos, en las montañas. Y también generaban bastante obra a partir de la posición de tela o el desplazamiento de telas gigantes, que hacían que estos trabajos no pasaran desapercibidos y fueran bastante llamativos. También tenemos a Yayoi Kusama, que es una artista japonesa, la cual trabaja el concepto del círculo de los lunares en toda su obra. Vimos acá teníamos obras escultóricas. Ella misma también está en el área de la moda, hecho aportes. Tenemos que ella diseñó y decoró una vitrina o una tienda Louis Vuitton que está basada en el estilo de Yayoi Kusama. Este es un artista contemporáneo que aún se encuentra viva. También analizamos al chileno Alfredo Yar, que este chileno que comenzó su trabajo aquí en Chile, pero al no ser muy bien recibida su obra por ser un visionario, decidió mudarse o radicarse en Nueva York, en Estados Unidos, donde realiza un trabajo bastante interesante que tiene que ver con el emplazamiento social por medio de diferentes letreros, de carteles, de eslogan para provocar a la gente. Tiene trabajos con la guerra civil en Ruanda, tiene trabajos en Estados Unidos sobre la consideración de los americanos con este This is not America, que es este letrero que puso en Times Square, que emplaza directamente a la población de Estados Unidos a considerarse no americanos, sino que estadounidenses, y ver un poco más la integración de América. También en Chile tiene esta obra Ideario de la Felicidad, donde habla con estos letreros pregunta a la gente: ¿acaso es usted feliz? Y nos emplaza nuevamente a analizarlo un poco a nosotros mismos. Eso es más o menos lo que busca la obra de don Alfredo Yar. A continuación vamos a profundizar más en esto y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con instalación artística, que es el land art, o el arte de la tierra, o el arte natural. Así que a continuación vamos a ver unos cuantos ejemplos de eso y vamos a analizar de qué se trata un poco más en profundidad. Bueno, vamos a entrar en detalle ya con el contenido o la clase del día de hoy, que es la clase número 2 de la unidad 3 del mes de octubre,
en artes visuales para segundo medio, que tiene como título Instalación Artística Land Art. Como decía, estamos en la unidad número 3, Instalación Multimedial, y como desafío tenemos crear proyectos visuales basados en valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles en el espacio público y en diferentes contextos. Acá claramente tenemos un contexto que es especial, que es el contexto de la pandemia, el cual vamos a analizar un poco, y el cual sobre este contexto particular vamos a trabajar la actividad práctica evaluada que será de la siguiente clase. Ya le entregaré mayores detalles. Hablemos un poco de lo que es el Land Art. El Land Art, o Earth Art, o Earthwork, que es propuesto por Robert Smithson, que es el creador de Land Art, es una corriente del arte contemporáneo en la que el paisaje y la obra de arte están estrechamente enlazados. O sea, el paisaje es parte del soporte para la creación de la obra. Utiliza la naturaleza como material: madera, tierra, piedra, arena, viento, roca, fuego, agua, para intervenirla en sí misma. La obra generada es a partir del lugar que se interviene, y algunas veces parece un cruce entre la escultura y la arquitectura. Es algo así como un poco de arquitectura, un poco de escultura, un poco de instalación artística multimedial. Es un híbrido entre escultura y arquitectura de paisaje, donde juega un papel cada vez más determinante el espacio público contemporáneo. Generalmente las obras se mantienen en el exterior, expuestas a los cambios y a la erosión del entorno natural, y por ende algunas han desaparecido, quedando ellas solamente en registro fotográfico o fílmico. O sea, estas obras no son para que duren eternamente, sino que son un poco biodegradables. O sea, se hace la obra y se deja, y tú después la obra se la lleva el viento, pasa a la naturaleza y vuelve a formar los elementos que tienen esta obra, vuelven a formar parte de la naturaleza. Esa es una de las cosas interesantes que propone el Land Art. El Land Art también explora una categoría derivada del Land Art, que es la escultura Site Specifics, diseñada para una localidad exterior específica. En algunos viajes, por ejemplo, ejemplo personal, yo he subido al ladrillado varias veces, y te puedes encontrar con estas pequeñas torres de piedras que va dejando la gente, que generan una especie de escultura efímera o de pasada, que es como tu huella que deja al pasar. Yo también he hecho algunas y las tengo por ahí. De hecho, se las voy a mostrar, las voy a buscar y voy a mostrar algún ejemplo de esta obra en el ladrillado. Y son parte de Land Art. Esas obras que usted, a lo mejor más de alguno que le gusta caminar y ir a los cerros, ha hecho algún tipo de esta obra. Vamos a profundizar un poco en eso. Historia y materiales. ¿Qué materiales tenemos y qué historia utilizamos? ¿O cuál es la historia de esta manifestación artística? Las primeras obras se realizaron en los paisajes desérticos del oeste estadounidense a finales de los años 60, como arte propiamente tal. Pero como hito, como arte megalítico, se podría hacer. Nuevamente volvemos a la prehistoria, donde el ser humano, con tal de dejar una impronta, muchas veces hacía grandes obras megalíticas como Stonehenge, o obras de arquitectura como Machu Picchu, pero eso tiene que ver con otra función. El arte propiamente tal, como Land Art, nace en los años 60 en Estados Unidos. Su finalidad es producir emociones plásticas en el espectador que se enfrenta al paisaje determinado. El propósito fundamental del Land Art es alterar con los sentidos artísticos el paisaje para producir el máximo de efecto y sensación en el observador. Es como encontrarse con algo de repente hecho como parte de la tierra. Esa es la gracia. Lo principal es la interacción del humano artista con el medio ambiente. O sea, todos podemos ser artistas en este momento y hacer una obra de Land Art. A continuación yo les voy a mostrar acá, en el recuadro de mi lado, una obra. Por ejemplo, acá tenemos esta que interactúa con el agua, generando una especie de círculo a través del reflejo del agua. Son muy utilizados en el Land Art. También acá a continuación tenemos esta especie de espiral, pero acá en este caso de espiral yo creo que se hizo una intervención al partir las piedras con algún material o con alguna herramienta, ya sea una herramienta de corte o un mazo para romperla y para partirla y generar este pequeño espiral. Tenemos también trabajo con hojas. El trabajo que está acá, que les presento, que tiene bastante bonito las hojas de colores, como un mandala de hojas de colores. Un trabajo muy interesante que, claro, ustedes lo hacen, lo fotografían, después viene el viento y se lo lleva, y las hojas vuelven a su lugar y vuelven a ser parte de la naturaleza. La obra Land Art es importante el registro fotográfico, porque la obra no permanece mucho tiempo. Así que el registro fotográfico o fílmico es súper importante a la hora de crear el Land Art. El artista del Land Art utiliza como materia prima para sus obras la tierra.
el medio ambiente y el soporte y el material es el propio paisaje existente. Su principal técnica es la intervención del paisaje, en donde los trabajos llegan a interactuar con el medio ambiente a la hora de una forma más directa, modificando una fracción del paisaje. El artista del land art corrige la topografía, cavan zanjas, hacen hoyos, intervienen, pero de manera natural. No que quede ahí, no ponen plástico ni hacen diferentes obras así como para que queden o para que contaminen, todo lo contrario. Este arte no contamina. Acá yo les muestro también, por ejemplo, otro ejemplo realizado de una obra de land art, donde a partir de las ramas de estos árboles que se encuentran, se hace una especie de embudo, una especie de espiral grande como para generar un cuadro hacia adentro, un enmarcado. Bastante bonito, un tejido, un entramado. Como pueden ver, el land art se vale de muchos materiales diferentes para realizar la obra. Entonces, hablando del land art, para ello el arte interviene dentro del paisaje, dentro de la estructura misma, modificándolo, ya sea desde una postura de contraste o mimética, el cual se realiza en una operación extractiva, sacando, sumativa, poniendo, o constructiva, como la que vimos que había que hacer un entramado, con elementos que se encuentran dentro de este mismo paisaje, tierra, agua, luz, etc. ¿Ya? Eso es más o menos lo que tiene que ver con el land art, y yo creo que ahí vamos a ver si el trabajo que realizamos lo vamos a hacer en esto para entrar un poquito en contacto con la naturaleza. Todos estos días o todos estos meses que hemos estado un poco encerrados, buscamos algún lugar por ahí cerca y realizamos alguna intervención ya para ensuciarnos un poco las manos y llegar a tener un mayor contacto con nuestra tierra. Para tener una mayor claridad respecto a este arte, les voy a dejar un video de ejemplo de diferentes expresiones del land art. Así que vamos a verlo y después lo comentamos.
¿Qué les parecieron los ejemplos de la NAR? Ahí vimos bastantes ejemplos de intervenciones en la parte de la costa, intervenciones en los bosques, intervenciones con piedras, con madera, con diferentes materiales, pero si se dan cuenta, todo tiene que ver con material que es parte de la naturaleza. Generalmente la NAR utiliza esto, materiales nobles. Así que espero les haya parecido interesante esto, porque lo más probable es que la forma en la que nosotros abordemos de manera práctica el trabajo de instalación e intervención artística será precisamente con este arte, que es uno de los más contemporáneos, que es el land art, o el arte environmental, o el arte natural. Así que ahí vayan pensando desde ya alguna estrategia o alguna obra que les haya gustado para poder replicarla o crearla como actividad final. Bueno, finalmente, para terminar, los invito nuevamente a visitar la página web del colegio, que es el www.ginflorida.cl, donde ustedes pueden encontrar todo lo que tiene que ver con las actividades y quehacer diario de nuestra querida comunidad educativa. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, me la pueden hacer vía correo a los correos o al correo rodrigoaarte@gmail.com, y yo estaré ahí constantemente, estoy revisando para poder responder a la brevedad sus preguntas y consultas. Sin más que decirles, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Hemos llegado al final de una nueva jornada. Espero que estén muy bien, cuídense. Nos vemos pronto. Un saludo, se despide su profesor Rodrigo Poblete. Un abrazo, que estén muy bien, hasta luego.